Bueno, hola, buenas tardes a todos, todas, todes que nos estén escuchando después de esta hermosa entrevista que vamos a tener. Desde el Observatorio de Educación Intercultural y Descolonial del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes, tenemos el propósito de dialogar sobre temas, problemas y actividades que nos acompañen en un itinerario colectivo hacia la superación de procesos de colonización intelectual y académica de nuestra América. En ese camino hemos pensado una serie de entrevistas con investigadoras e investigadores que nos puedan aportar luz a algunos interrogantes que nos fuimos planteando. Mi nombre es Claudia Falvo, soy licenciada y profesora en educación por la Universidad de Quilmes y tengo el gusto y el honor en este momento de entrevistar a una gran investigadora, valga la redundancia, como lo es Karina Ochoa Muñoz. Si bien Karina no se dedica a temas específicos de la educación, sus trabajos sí nos pueden aportar mucho conocimiento y mucha teoría respecto a cómo seguir abordando y pensando una mejor educación para nuestro país y pensando también en la patria grande, ¿no? En América Latina. Ella es Karina Ochoa Muñoz, ella es profesora, investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitan, UAM. Estudió sociología en la UAM también, hizo estudios de maestría y doctorado en desarrollo rural por la UAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SIN, ha colaborado con diversas organizaciones rurales en México, así como con organizaciones y colectivas feministas en América Latina. Es integrante de la red Feminismos, Cultura y Poder, Diálogos desde el Sur y de Colonialidad Internacional Network DIN y del colectivo La Guillotina, coordinadora del Cuerpo Académico Transculturalidad en Zonas Corpóreas, Territoriales y en la Cultura Visual, PRODEP. En algunas de sus publicaciones se destacan como coordinadora del libro Tejiendo de otro modo, Feminismo, Epistemología y Apuestas Descoloniales en Abya Yala y coordinadora del libro Miradas en torno al problema colonial, pensamiento anticolonial y feminismos descoloniales en los sures globales. Sintéticamente contamos un poquito de todo el trabajo que hace. Basta con googlear y buscar a Karina en internet y encontramos un montón de trabajos, ¿no? Básicamente, como les decía, vamos a hacer una serie de preguntas. Por ejemplo, bueno, Karina, la primera pregunta que pensamos tiene que ver si podrías brindarnos una síntesis de tus intereses profesionales en torno al ámbito ético-político y militante que llevas a cabo en tu país, por ejemplo. Sí, bueno, quizá lo primero es agradecer la invitación a quienes están haciendo posible este espacio de conversación, saludar a todas, todes las personas que siguen este espacio. Y bueno, yo inicio en realidad mis procesos a través de la militancia y del activismo de manera muy temprana, más o menos a los 16, 17 años me incorporo al colectivo La Guillotina y me incorporo también a una colectiva que se llamó Las Brujas, que era una colectiva feminista, que, bueno, las compañeras que formaban parte de la guillotina empiezan a impulsar con jóvenes que estábamos estudiando el nivel medio superior, el bachillerato, en lo que en México se llama el Colegio de Ciencias y Humanidades. Y ahí empiezo como mi trayectoria, pero además yo soy una generación que está atravesada por el surgimiento del EZLN en 1994, ¿no? Entonces, digamos que ahí se cruzan dos experiencias que van a impactar de manera importante y de forma posterior toda mi trayectoria académica y que van a marcar un sello también respecto a cómo voy posicionando un pie, perdón, una pata en el Ujú. ámbito de los procesos sociales y otra en el ámbito académico, ¿no? Yo cuando salgo del CCH me incorporo a la universidad, a la Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México para estudiar sociología y en medio me tocan pues muchas movilizaciones encabezadas por el zapatismo, pero también me toca la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 99-2000 y bueno, yo tenía pase automático también en la UNAM, pero estudié en la UAM y desde la UAM hicimos un apoyo permanente a la huelga
y bueno, pues al final esa huelga fue un referente para que no se privatizara del todo la universidad en este país y se mantuviera no solo la gratuidad, sino el sentido público de la educación universitaria. Y por otro lado, pues es también el referente de una movilización de una generación que ya no responde a los mismos patrones del quehacer político de generaciones anteriores. Es una generación, éramos una generación, pues nos decían que estábamos en la huelga salvaje, ¿no? Por ejemplo, se nos epitetaba desde la izquierda clásica como una generación pues que rompía con muchos esquemas del quehacer político y bueno, pues esa es parte de la generación de la que yo soy, de la que yo formo, en la que yo me formo. Y muy pronto, cuando salgo de la licenciatura, me voy a trabajar a la selva tropical campechana con comunidades indígenas y eso va a ser algo que va a marcar también mi trayectoria. Estando en Calakmul, Campeche, trabajando con mujeres indígenas, voy a tener una ruptura importante en mi registro crítico, porque, bueno, yo venía de una formación urbana, si bien había estado también mucho tiempo en Chiapas, vivir en el corazón de la selva, de lo que hoy es el conocido como el Petén Norte, representó también una forma diferente de entender la realidad. Lo primero con lo que me enfrento en esas comunidades, en ese proceso de participación con las mujeres, es que la mirada feminista de la que yo había brevado era una mirada que no daba mucha explicación respecto a la realidad de las mujeres en Calakmul. Yo, estando en Calakmul, decido hacer la maestría en desarrollo rural, que era una maestría semipresencial, donde yo podía estar prácticamente en campo la mayor parte del tiempo y solo con algunos cursos muy específicos. Y bueno, eso me permitía tener una beca para sobrevivir que me daba la universidad, pero al mismo tiempo sistematizar la experiencia de trabajo militante y activista que yo hacía en la región. Y yo me propuse sistematizar la experiencia de participación política de las mujeres indígenas y mestizas de Campeche, de la selva tropical campechana. Y bueno, ahí, cuando empiezo a hacer todo este trabajo de sistematización al que nos obliga la academia, Claro, planteando referentes teóricos, donde tienes que recuperar siempre pues a autoras o autores que están reconocidos dentro de este claro, campo de reflexión, pues yo empiezo a hacer toda esta exploración desde la mirada feminista y entonces me doy cuenta, yo venía con esta mirada clásica, liberal, que explicaba el proceso de no participación de las mujeres a partir de la división entre el espacio público y el espacio privado, es claro. decir, estas miradas que argumentaban que las mujeres estábamos fuera de lo político porque habíamos sido asignadas al espacio de lo privado. Y yo lo que veía en las comunidades campesinas e indígenas con las que trabajaba es que las mujeres estaban en todos lados. O sea, las mujeres no participaban del espacio político institucional, que era el que concentraba el foco del terreno del quehacer político, que era la Asamblea Ejidal, pero las mujeres estaban en los puestos de distribución de alimentos, estaban en la iglesia, estaban en las, áreas, en las casas de salud, estaban en las escuelas, eran las encargadas del molino, de la tienda, estaban en todos lados, menos en el espacio de la comisaría ejidal, digamos, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, si yo recupero esta mirada del feminismo clásico, lejos de explicar los procesos de participación de las mujeres indígenas y campesinas de Calakmul, lo que voy a hacer es invisibilizar su acción política. Y Claro. eso va a ser un referente importante en lo que va a ser mi trayectoria posterior, porque entonces tuve que hacer un proceso de retirarme o de desplazarme más que retirarme de estas miradas que venían de un pensamiento crítico, liberador, Claro, que además era reivindicado por la lucha de emancipación de las mujeres, que es el pensamiento feminista, pero que de repente yo me daba cuenta que ese pensamiento feminista no nos permitía claro, reconocer los procesos de participación de lo que después vamos a llamar mujeres racializadas. claro. Ese es mi primer momento de ruptura y eso me va a derivar en adelante a hacer exploraciones que me van a situar de manera muy, muy precisa en lo que hoy conocemos como los feminismos descoloniales. Mi trayectoria tiene otras derivas. Eh, Salgo de Calakmul y llego a la costa montaña de Guerrero, en Xochistlahuaca, donde empiezo a colaborar con la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y particularmente con la Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas a través del Consejo de la Nación Amuzga para trabajar con mujeres
y ahí se me va a explosionar aún más este primer momento de ruptura que viví en Campeche y que era pues que el pensamiento feminista hegemónico no nos daba los elementos suficientes para pensar las realidades de las mujeres, que estábamos tramadas y constituidas por una experiencia que era la experiencia colonial. Claro, Ahí empiezo a trabajar también en la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, que es una universidad que se gesta en el contexto de las comunidades rurales. El Estado no quiere apoyarla y las comunidades deciden hacer esta universidad y además lo deciden porque querían que sus jóvenes se quedaran en la comunidad y no se fueran a los centros metropolitanos a estudiar y luego muchas de las experiencias era que ya no retornaban a las comunidades, ¿no? Entonces hay todo un proceso de discusión que confluye con este proceso también de participación con las mujeres de la coordinadora de la Nación Amuzga y en ese proceso esta primer fisura se ensancha, porque además hablando y en la conversación, los diálogos y en los procesos de enseñanza-aprendizaje con jóvenes, hombres, mujeres y más amuzgas y amuzgos y amuzgues, pues nos damos cuenta que la noción del sujeto indio era una noción que no se adecuaba del todo a la noción del sujeto ciudadano. Y ahí empiezo a hacer una exploración que me va a llevar a pensar qué significa lo indio, y para ese momento decido entrar al doctorado y sistematizar esa experiencia, claro. y bueno, esa experiencia me va a llevar a lo que yo después voy a desarrollar como la feminización de lo indio, explorando los discursos teológicos del siglo XVI, donde encuentro los fundamentos de cómo se construye la noción de lo indio, por lo tanto de la India y del indio, ¿no? Entonces, bueno, ese es el recorrido. Lo quiero resaltar porque para mí no hay una separación tajante entre la trayectoria académica y la trayectoria militante y activista. En realidad, mucho de lo académico está tramado por estos intereses y estas decisiones políticas. Y hoy que soy docente en la misma universidad donde estudié, porque soy bastante endógena, Sí. ¿no? Se dice endógena, ¿verdad? No lo estoy Te entiendo confundiendo. porque, sí, porque me pasa lo mismo. Uno vuelve a eso, a esos lugares para ver si puede hacer algo mejor o creemos que podemos hacer algo mejor, ¿no? Desde lo que aprendimos, ¿no? De las experiencias, estas que vos contás. Claro que sí. Pero Y bueno, bueno, hoy estando en la academia metida de cabeza, formo parte del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco y soy parte del núcleo docente del doctorado en estudios feministas de la UAM Xochimilco. Bueno, hoy estando dentro, o sea, en el corazón mismo, obviamente toda esta trayectoria y todas estas apuestas ético-políticas, pues están presentes también en el quehacer académico, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la academia también hemos ido trazando una serie de reflexiones que se sitúan en lo que denominamos el debate descolonial y particularmente los feminismos descoloniales y desde un planteamiento muy situado y muy aterrizado en esta academia de la que soy parte, pues hemos ido generando reflexiones que a lo mejor algunos de ustedes conocen y que si no les invito a conocer a través de muchos de los textos y videos que hemos ido generando y hablo en plural porque a pesar de que pues soy yo la que presento, evidentemente yo he sido constituida a la luz de una historia larga donde hay muchas experiencias, muchas personas, muchos procesos que me constituyen no de manera individual, sino de manera colectiva, ¿no? sí, sí, hace poquito estaba siguiendo en estas capacitaciones que estaban haciendo de Abya Yala, muy interesante, donde estaba dando cuenta de mucho de esto, ¿no? Que estás contando. Que participé un ratito en esas capacitaciones tan interesantes, donde iba a estar Bray Mendoza y toda esa serie de intelectuales tan importantes. Em, sí, estamos atravesados por lo que hacemos y las experiencias, y es lo que nos permite por ahí mirar con otros lentes esta mirada de colonial, ¿no? Nada, es lo que a mí también me ha llevado a pensar y a mirar con otros ojos las diversidades, ¿no? Todas, desde las mujeres, desde los feminismos hasta, bueno, las diversidades también, ¿no? Nos da como otras miradas. Em, Pensando, bueno, en la historia de los feminismos y demás, hay un lema que es muy característico,
y tiene que ver con la segunda pregunta que te voy a formular, que dice, desde su experiencia personal, teniendo en cuenta lo personal es político, ¿podría contarnos algunos mojones sobre la opresión epistemológica que ejerce el mundo eurocéntrico en las academias nuestroamericanas? Es decir, Sí. Mm. un poquito esto, cómo vos hablas en algunos videos o en algunos textos sobre justicia epistémica, ¿no? Un poquito pensando desde ahí, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar sin eh, eh, sacar esos lentes que nos cuesta tanto, ¿no? Porque estamos atravesados por esa matriz eurocéntrica colonial que es muy difícil, ¿no? No estar equivocándonos y blanqueando, ¿no? El mundo sin quererlo, ¿no? Claro. Sí, a mí me gustaría, como para llegar a esa respuesta, hacer un recorrido por algunos planteamientos que desde mi punto de vista son las bases fundacionales o los debates, las piedras de toque del debate descolonial. Y aquí planteo fundamentalmente a Dussel, para quien la modernidad se fundamenta en ciertos mitos que van a sustentar, por un lado, un concepto racional de emancipación. Es lo que le llama él la cara luminosa de la modernidad, ¿no? Ese concepto racional de liberación que forma parte de la promesa no cumplida de la Exacto, modernidad, ¿no? totalmente. Pero además, esa es, como dice Dussel, esa es la cara luminosa, es la cara propositiva de la apuesta moderna. Pero hay otro mito que tiene que ver, curiosamente, con un mito irracional que va a justificar el uso de la violencia genocida y que es el que garantiza justamente la negación de la alteridad o la negación de lo que no es visto como europeo, es decir, la negación de lo no europeo. Y bajo este doble rasero es como se va a configurar la falacia del eurocentrismo, en la que Europa occidental se asume como el único referente de civilidad. Es decir, es 1492 el momento en que Europa, Occidente, se puede adjudicar el estatus de civilización superior, más desarrollada, cuyo deber es educar a otras civilizaciones definidas por ella misma como bárbaras y como atrasadas, o sea, como subdesarrolladas. Ese mito que se constituye desde hace 5 siglos no ha quedado atrás. No. O sea, sigue habiendo, solo que ahora no es Occidente quien se presenta en este lugar con este lugar ético de desarrollar a los bárbaros y a los incivilizados, les bárbaros No, incivilizados. claro. Ahora es la ciencia la que cubre ese lugar. Es la ciencia, es la universidad, es todas estas instancias educativas que representan a este proyecto epistémico, quienes son las que nos van a salvar. Por eso todavía sigue siendo muy común que nos digan estudia para que salgas adelante, ¿no? Sí, Nuestros padres, sí, a lo mejor en las generaciones más jóvenes ya no, pero a mí mi papá me decía, yo lo único que te voy a dejar es que estudies, o sea, la claro, posibilidad de que estudies, esa es mi herencia, ¿no? totalmente. Lo hemos escuchado, creo que casi todos en nuestras familias, ¿no? Estudia En algún momento de la vida, claro. totalmente, es así, Estudia para salir de ese lugar para ser colonial, alguien, ¿no? para ser alguien, como si el hecho de haber nacido no nos hiciera ya alguien, Totalmente. ¿no? O sea, es la idea de yo tengo que ser alguien. Y esto se explica a partir de estos mitos de los que habla Dussel. Pero a nuestro autor es muy interesante porque además distingue el posicionamiento que nosotros tenemos frente al posicionamiento de los posmodernos del siglo XX, quienes cuestionaban el terror de la razón moderna o cuestionaban la razón moderna porque no había cumplido su promesa. Claro. Nosotros, dice Dussel, criticamos a la razón moderna no porque no cumplió su promesa emancipatoria, sino por el mito irracional que disimula, dice Dussel. Es decir, por el mito de la violencia genocida que se justifica por el hecho de que nos van a sacar de nuestro estado de barbarie o de incivilidad. Es lo que llama él el mito del sacrificio redentor, ¿no? Esta idea de que se replica también con los padres de nuestra época. Yo ya soy una Claro. mujer de más de 45 años, y entonces, claro, los papás o sea, nos masacraban a golpes para aprender y nos decían, y me lo vas a agradecer. Claro. Y al final lo agradecíamos, ¿no? Ese es el mito. Pero ese mito que tiene una manifestación concreta en la vida
anecdótica que nosotros mostramos y nosotras a las nuevas generaciones, en realidad es el mito del evangelizador o del colonizador que justifica su violencia a partir, esta violencia genocida, a partir del discurso y la narrativa de vamos a sacarte de la barbarie y de la incivilidad. Ahora, insisto, ¿cómo nos sacan? ¿Cómo en la medida en que se va conformando y se va configurando y constituyendo la modernidad como un proyecto civilizatorio, va a haber ciertas instancias que van a operar esa promesa incumplida de la modernidad, que es la promesa del desarrollo, por un lado, o la promesa del sacarnos del lugar de la barbarie, del inculto. Por un lado tenemos las escuelas, las universidades, los colegios, que son esas instancias concretas que van a tener la función de cumplir esa promesa y de dar significado a ese mito, a esa falacia, a ese mito redentor, ¿no? Y bueno, lo que me parece muy importante en ese sentido, cuando tú me haces la pregunta puntual de cómo encontrar algunos puntos de referencia sobre la opresión epistemológica que ejerce el mundo en las academias de nuestra América, pues lo primero que hay que decir es que el método científico tiene como referente estos mitos de la modernidad, ¿no? Entonces, el método científico sigue teniendo estos referentes que lo constituyen, de tal suerte que cuando nosotros hablamos de epistemología como forma de producción del conocimiento, vamos a hablar de una forma de producción del conocimiento que pueda reproducir esta dinámica del mito del sacrificio redentor y que además mantiene también este principio colonial que es el principio divisorio entre civilización y barbarie. Y esa reproducción constante de la colonialidad, ¿no? En las aulas, ¿no? De alguna manera. Exacto. ¿Y cómo se reproducen las aulas? Bueno, el que sabe es el docente, la docente, y el ignorante y bárbaro al que hay que educar y sacar de su estado de ser inculto, pues es al estudiante, la estudiante, ¿no? Entonces, en esta relación que es constitutiva, ¿no? De la universidad o del colegio o de la escuela, se sigue reproduciendo esta lógica de hay quien tiene el saber, por tanto tiene un lugar de civilidad, y hay quien está en una condición culposa y vergonzosa de ignorancia, por lo tanto ahí se gesta una lógica de poder y de autoridad, por eso las mamás les dicen a los niños y a las niñas y les niñas, hazle caso al maestro, él sí sabe, o a la maestra o al de maestre, ¿no? Cada vez menos escuchamos estas narrativas, va cambiando, pero en nuestra generación era muy común, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero decir es que a pesar de que han pasado 500 años, la estructura sobre la cual se ordena no solo la materialidad de la vida y la subjetividad, sino la forma como conocemos e interactuamos con el mundo, se basa en estos mitos de los que habla Dussel, ¿no? En el mito de esta racionalidad emancipatoria y en el mito irracional de que justifica la violencia, yo no solo diría genocida, sino diría misógino genocida. Claro, esto que vos, no, esto que Uh -huh. mencionás de descolonizar y despatriarcalizar de alguna manera a la par, ¿no? Esto que siempre vos mencionás en cada una de tus exposiciones, ¿no? Sí, así es, porque, bueno, quizá más adelante podamos conversar cómo en realidad estos mitos de los que habla Dussel tienen referentes puntuales para los conquistadores y colonizadores, ¿no? Y yo siempre hago alusión a la historia que no nos contaron, porque la historia que nos han contado es una historia profundamente androeurocéntrica y nos la cuentan, la historia universal, a lo mejor muchas y muchos y muchas de ustedes recordarán que cuando nos hablaban de la historia universal, lo que nos contaban era la historia de Occidente. Y cuando nos contaban otra historia que no fuera la de Occidente, no la contaban en relación a Occidente, ¿no? Entonces, o sea, esta historia universal que es eurocentrada, lo que no nos contó, por ejemplo, es que antes de 1492, esa Europa de la cristiandad era la periferia del mundo musulmán, porque desde el 622 en adelante hubo una expansión muy importante del Islam que hace que ocupe y que se desarrolle en territorios del este, hacia el este de Asia, ¿no? Que van dirección hacia Asia, lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, el norte de África
y el Islam llega también al sur de Europa, ¿no? O sea, fundamentalmente a lo que hoy es España y Portugal, hasta el sur de Francia, y se mantuvo por 8 siglos. Y esos 8 siglos se le llamaron los siglos de oro, la época dorada del Islam, del 600 hasta el 1400. Y el mundo de la cristiandad estaba prácticamente cercado por el Islam. Por eso algunos autores y autoras dicen que la cristiandad medieval era la periferia del mundo musulmán, ¿no? Entonces, por eso la Edad Media es también conocida como la Edad Oscurantista. El referente es en la época dorada del Islam. Y entonces, cuando los reinos de España, los reinos cristianos de España y Portugal, logran salir del cerco en el que vivieron por tantos siglos, y se dan a la mar para buscar una ruta que les permita llegar además a Asia, donde es el lugar de la efervescencia del comercio, pero también de las grandes culturas, como la China. En esa salida que se da a partir de la caída del reino nazarí de Granada en enero de 1492, y ahí sí ya conocemos la historia, Claro. cuando Colón sale y por casualidad se encuentra con nuestros territorios. En ese mal llamado encuentro de los nuevos territorios, lo que pasa es que Europa por primera vez se puede mirar ya no como periferia, sino como centro, Claro. ¿no? Por lo tanto, nosotros, nosotras, nosotres, los amerindios nos constituimos en la primera, como diría Dussel, en la primera periferia de la modernidad. Y aquí pasa algo muy interesante, porque esos conquistadores y colonizadores, es decir, los reinos cristianos, eh, que van a respaldar este proceso de conquista y colonización, tienen como referente de dominio no a un otro externo, porque el mundo musulmán no era el mundo que ellos dominaban, sino que tienen como referente de dominio a un otro interno, que en realidad es una otra, que son las mujeres de la cristiandad. Su referente de dominación es un referente interno. Y las mujeres de la cristiandad son ese otro dominado. Por tanto, los dispositivos de dominación que operan sobre ese otra lejana, o sea, nosotras, las amerindias y los amerindios, va a ser a la mujer de la cristiandad. Cuando yo digo no hay descolonización sin despatriarcalización, siempre lo digo, no es una metáfora, porque el colonialismo está constituido bajo un referente de violencia misógina genocida. Totalmente. Ujú. Ese Y yo por eso, conquisto nace desde ahí, ¿no? Desde esa opresión sobre las mujeres. Bueno, Dussel también lo dice, ¿no? Como ese falocentrismo se va instalando y va generando, bueno, ese yo conquisto y esa perpetración sobre los cuerpos, ¿no? Se da en simultaneidad, ¿no? Y el capitalismo, bueno, obviamente en la trilogía, ¿no? Capitalismo, colonialismo y patriarcado son tres, digamos, formas de opresión que van de la mano, ¿no? En eso totalmente de acuerdo, ¿no? incluso es así que América como territorio se convierte en un territorio penetrable, explotable y aniquilable. Y Total- los cuerpos de esas alteridades que llamaron amerindias también son cuerpos penetrables, desechables, explotables y aniquilables. Por eso la violencia sexual se convierte en un mecanismo fundante de este proceso de dominación. No claro, es casual que en nuestros territorios los feminicidios, asociados muchas veces también a violencia sexual, pues sean una constante, porque durante 500 años han sido parte de los mecanismos que operan sobre nuestros cuerpos y nuestros totalmente. territorios. En toda América Latina, o sea, como parte de América Latina, ¿no? Todo el Y el tiempo. Caribe, sí. Está bien que la cuestión de los femicidios y el trato sobre la opresión de las mujeres es global, pero en América Latina tiene estas particularidades, eh, nada, que lo hace tan impactante, ¿no? En las formas en que operan, ¿no? Claro, incluso yo agregaría en América Latina y en todos estos territorios que fueron excolonias. Claro, Es totalmente. decir, esos territorios que hoy llamamos territorios del sur global, que antes se llamaban periferias, tercer mundo, o sea, que son justamente, si nosotros pusiéramos o sobrepusiéramos mapas y pusiéramos los mapas de los territorios que fueron colonizados y hoy pusiéramos los mapas de los territorios donde existe alto índice de extractivismo, alto índice Claro. de feminicidio, alto índice de violación, vamos a encontrar similitudes muy importantes.
Claro, para mí cuerpo, territorio, madre, madre tierra, nada, mientras, como dice Rita también, digamos, haya rapiñas, haya este sometimiento sobre la tierra, bueno, no va a cesar, ¿no? Es un poco esto, ¿no? El cuerpo es nuestro territorio y nuestra tierra es la que nos da el sustento de subsistencia, ¿no? Hay una simbología que para mí están de la mano las dos, ¿no? Digamos. Me parece sumamente importante pensar en cómo los cuerpos son tratados, ¿no? Y todo es, nada, aniquilado de esa forma. Bueno, respecto de lo personal y político, tiene que ver con esto también, porque todo lo que pasa en lo privado y en la vida cotidiana tiene que ver con esto, ¿no? Cómo trascender estas cuestiones a lo político, que deje de ser también un poco instrumental y que pase a ser ya más epistémico, como vos lo venís señalando en alguno de tus trabajos. Em, la otra pregunta que teníamos pensada tiene que ver con si pudiéramos hacer un mapa conceptual entre colonialidad y feminismos nuestroamericanos e interculturalidad, ¿cómo lo organizaría? Es decir, ¿cuáles serían los parámetros para pensar este mapeo de lo colonial con los feminismos? Sí, uno de los temas que siempre planteo es que hay que hacer contextualismo radical, ¿no? Porque a veces cuando hacemos mapas conceptuales, como son conceptuales, Claro, desconectamos lo conceptual de cómo han sido o cómo se han ido construyendo ciertos referentes analíticos, ¿no? Y totalmente. ese es un tema metodológico también, o sea, el Ujú. elemento de la desconexión y el elemento de la separación forma parte de los contenidos epistémicos del modelo moderno colonial, ¿no? O sea, hay que hacer abstracción y hay que presentar conceptos separados de la forma como se producen y de los contextos en los que se Claro, producen. para no Entonces, universalizar eso, ¿no? sí, con la pretensión de universalizar y de neutralizar el conocimiento, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo sí quiero, para contestar esta pregunta de cómo hacer un mapa conceptual pensando entre colonialidad, feminismos nuestroamericanos e interculturalidad, o sea, lo primero que hay que decir que cuando empieza el debate de lo que hoy conocemos como el giro descolonial, a finales de los 90 y la primera década de los 2000, es cierto que los aportes de los feminismos latinoamericanos, que los digo en plural, no en singular, fueron los grandes ausentes de la producción intelectual descolonial. O sea, salvo la voz de Zulma Palermo, que fue la primerita de este grupo llamado Colonialidad Modernidad, que empieza a incorporar elementos de los debates feministas, y luego la voz de María Lugones, pues en realidad no son las voces feministas las que están presentes en esa discusión, ¿no? O sea, hay dos presencias importantes, pero no necesariamente es el debate de los feminismos nuestroamericanos, pensando además que la más reconocida es María Lugones y María Lugones estaba en Estados Unidos, a pesar de que ella tiene como referente no solo de nacionalidad, sino de experiencia, pues haber nacido en Argentina, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo cierto es que en la primera década, digamos, hay cierta invisibilidad de la producción crítica de mujeres y feministas latinoamericanas y caribeñas, indígenas, afros o mestizas racializadas, y de alguna manera lo hay porque no se está recuperando el conjunto de reflexiones fundamentales que hacíamos desde los feminismos latinoamericanos como crítica al avasallamiento del capitalismo global que entre los 90 y los 2000 pues estaba reconfigurando el modelo geopolítico global que hoy llamamos neoliberal, ¿no? O Totalmente. del capitalismo rapaz y bárbaro que nos Claro. llegó de repente, eh, pues no tan de repente, ¿verdad? Después de No, 500 años tomó esta no, me faceta. parece que sí, cambiaron las formas, pero hay cosas que se sostienen, pero bueno, sí. Claro. La confluencia entre el debate de este primer grupo de intelectuales latinoamericanos y latinoamericanas llamados el Grupo Modernidad Colonialidad y las discusiones generadas desde los feminismos latinoamericanos y caribeños es un poco más tardío. Yo creo que se empieza a dar, hay algunas autoras como Breni Mendoza, Ochi Curiel, Yudelquis Espinosa, yo también estuve en parte en este debate, bueno, Rita Segato, Silvia Rivera Cusicanqui,
que empiezan ahí a plantear una serie de cuestionamientos que pues van a empezar a tener confluencia con el debate descolonial. Pero ojo, no son solo las autoras feministas más reconocidas, sino también estamos frente a compañeras que estando dentro de los movimientos sociales o dentro de procesos organizados más locales, más vinculados a lo indígena, por ejemplo, también empiezan a incorporarse en la discusión. Y estoy hablando, por ejemplo, de las feministas comunitarias aymaras, de las feministas comunitarias xincas, pero también de feministas indígenas que se autonombran como feministas indígenas y quienes no se autonombran ni como feministas indígenas, pero que han hecho contribuciones importantes al debate, a esta confluencia del debate de los feminismos latinoamericanos y caribeños y del debate descolonial. Estoy pensando en Aura Cumes, estoy pensando en Gladys Tzultzul, que también, aunque no se inscribe en el debate de lo feminista, hace aportes importantes, y otras tantas compañeras, Gemma Chirix, pero también compañeras en Chile, compañeras en Colombia, ¿no? También afrodescendientes, como, bueno, Mara Viveros, Betty Ruth Lozano, Alejandra Londoño y otras compañeras que conforme va avanzando, digamos, toda esta crítica al eurocentrismo y al androeurocentrismo, van encontrando puntos de anclaje con el debate descolonial. Pero aquí una cosa muy importante que quiero decir es que el debate descolonial no se puede entender tampoco sin las movilizaciones que entre los 90 y los 2000 se dan en nuestra América, encabezadas por los movimientos indígenas, los movimientos negros y afrodescendientes y los movimientos populares, ¿no? Yo recuerdo que en 1992 se crea la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular, que justamente interpela toda la narrativa y toda la acción que pretendía festejar los 500 años del encuentro de dos mundos, como si hubieran llegado hace 500 años estos Sí, conquistadores y colonizadores a saludarnos y darnos claro, la de mano forma para amorosa, como encontrarnos. para, sí, Sí, totalmente. sí, entonces ahí hay una primera interpelación muy temprana, en 1992, que ya ponía en cuestión la dimensión colonial y el problema colonial. Pero además, en nuestra América y en los sures ha existido una larga tradición anticolonial y contracolonial que también ha sido parte de donde hemos abrevado tanto feministas como intelectuales descoloniales. Es decir, no es nuevo el debate descolonizador, ni en nuestra América, ni en otros países y otras regiones que también están marcadas por la experiencia colonial. Pues, un ejemplo es todo el debate encabezado por Aimé Césaire, Frantz Fanon, Ujú. y luego recuperado por feministas del sur como Chandra Mohanty y otras tantas compañeras que están planteando justamente cómo la experiencia del tercer mundo, la experiencia de los sures, que son esos sures excolonizados o colonizados, pues tiene un marcaje diferente en la experiencia de las mujeres, ¿no? Y en la existencia de las mujeres. Entonces, lo que quiero decir es que cuando hablamos de lo descolonial, tampoco podemos remitirlo exclusivamente al debate que se genera a partir de los 2000, inicialmente con este puñado de intelectuales latinoamericanos y caribeños que se articulan alrededor del llamado Grupo Modernidad Colonialidad, y no podemos restringirnos a eso porque en América Latina la actitud es colonial y en el Caribe, en Abya Yala, la actitud es colonial inicia desde el momento mismo en que bajan de Claro, esos barcos y empieza el proceso de conquista y colonización. sí, la primera resistencia ahí, ¿no? Desde las primeras resistencias, ahí está la actitud descolonizadora y la actitud descolonial. Entonces, cuando hay que hacer este mapa conceptual, se vuelve un poco complicado porque entonces habría que hacer un mapa con muchos de los referentes de las rebeliones indígenas, ¿no? Que se sucedieron desde el siglo XV, finales del siglo XV o principios del siglo XVI, hasta el siglo XIX. Y luego habría que hacer también una cartografía o un mapa de todas las apuestas anticoloniales que se van gestando a partir de los procesos de independencia y que van configurando los estados nacionales, pero que no terminan de separarse del proyecto moderno, porque en muchas de las independencias y en muchos de nuestros países
cuando viene el acto de independencia, no se piensa volver al Calmecac, por ejemplo, mexica, ¿no? Se Ajá, piensa a la configuración del Estado moderno a partir de dos referentes, el modelo francés, claro, producto de la Revolución Francesa, o el modelo norteamericano, producto de la Guerra de Secesión, ¿no? Entonces, aunque son anticoloniales, estas luchas claro. no rompen con la apuesta moderna que tiene intrínseca también todos los contenidos y criterios coloniales. Entonces, eso también forma parte de nuestro referente y en América Latina existe además una larga tradición de pensamiento anticolonial que tiene vetas muy fuertes, entre las que se encuentran Mariátegui, pero también se encuentran toda esta tradición de feministas latinoamericanas que de manera muy temprana, por ejemplo, en Brasil, empiezan a hablar de la triple opresión o de la trenza de Claro. la opresión de raza, de clase, de género, o toda la tradición afroamericana que va a dar pie al debate sobre la interseccionalidad o las múltiples opresiones o la matriz de opresiones que se expresa en planteamientos que hacen Patricia Hill Collins, Claro. Angela Davis, Claro, se me ocurre Gilbert Leila Riggs. González acá en Brasil, ¿no? Exacto. Todas, Entonces, digamos que para armar este mapa conceptual de colonialidad y feminismos nuestroamericanos e interculturalidad, habría que hacer habría que hacerlo en arcos de tiempo largo y habría que hacerlo por lo menos 500 años, ¿no? Y wow. además habría que hacerlo a través de genealogías múltiples. No podríamos hablar de una sola genealogía, por eso no podemos hablar de feminismo latinoamericano. Tendríamos que hablar de feminismos en plural porque, y además feminismos latinoamericanos y caribeños que confluimos en ese gran mar del debate colonial contemporáneo desde diferentes rutas. O sea, yo no llego, por ejemplo, al debate descolonial leyendo a Quijano o leyendo a Miñolo. No, o sea, yo llego a partir de una experiencia puntual que fue la que comenté cuando iniciamos la conversación. Claro, Yo llego a este debate a partir de lo que pasa en la selva tropical campechana, cuando yo me doy cuenta que las perspectivas de los feminismos hegemónicos liberales, lejos de explicar los procesos de dominación que operan sobre las mujeres racializados, terminan haciendo violencia epistémica claro, y totalmente. violencia política. Entonces, y ahí empiezo a hacer la exploración y de repente, después de 10 años de estar haciendo y debatiendo en ese terreno, me doy cuenta a través de una lectura que encontré de Breni Mendoza, que tiene un texto que se llama La colonialidad de la democracia, me doy cuenta que hay otros autores, porque en la bibliografía ya cita a Dussel, etcétera, y ahí me doy cuenta que hay otros autores que estaban discutiendo lo mismo que yo 10 años atrás venía trabajando y venía polemizando. Y Claro. como yo, es el ejemplo que conozco, por eso lo expongo, no porque sea, No, no, digamos, diferente, pero como yo, muchas mujeres racializadas en nuestra América hicieron rutas que llevaron a encontrarnos en ese terreno de los debates contemporáneos de la descolonialidad o del colonialismo, ¿no? ujú, Entonces, digamos que hacer es, no pretendo hacer el mapa conceptual ahora, pero creo que para hacer este mapa conceptual tenemos que hacer ese registro de arcos de tiempo largo, ¿no? Con ujú, arcos de tiempo corto también, ese cruce, pero al mismo tiempo reconocer que existe una multiplicidad de genealogías, de referentes del debate que van a tener y que se van a alimentar en los debates actuales que ubicamos en lo que conocemos como pensamiento descolonial o feminismos descoloniales o feminismos latinoamericanos o de la Via Yala. Y en ese sentido, bueno, en una entrevista es muy difícil hacer el mapa conceptual y en todo caso habría más bien que obvio, lanzar algunas pinceladas de cómo podríamos empezar a armar esos mapas claro. conceptuales, Y se, pero incorporándoles el contextualismo radical, porque si no los mantenemos anclados a las realidades que les dan origen, entonces estamos reproduciendo otra vez el principio del modelo que tanto criticamos, que es sí, el modelo moderno colonial. claro, que es lo difícil, ¿no? Por eso esto de cómo hacer, ¿no? Para mapear o cartografiar de una manera sin caer en eso, ¿no? Es lo difícil, pero nada, me parece que Y, y teniendo en quizá cuenta, ahí, sí. perdón, No, 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 Claudia, no, no, pero prefiero quizá ahí, escuchar lo que vos tengas para decir, no, no, sí, quizá ahí yo agregaría además que cuando hablamos de pensamiento descolonial o debate descolonial, no podemos pensar que es una escuela, que es un paradigma, que es un campo de reflexión,
¿no? O sea, de ninguna manera. Yo estoy convencida de que lo que llamamos debate descolonial en realidad son un conjunto de coordenadas que nos permiten configurar cartografías de la dominación o tatuajes, más que Claro, mapas, de la dominación, donde podemos, en esos telones de fondo marcados, podemos ubicar ciertas problemáticas específicas, por ejemplo, el tema epistémico asociado al tema educativo, claro, pero el debate descolonial nos da las coordenadas justamente para no hacerlo de manera abstracta o de manera descontextualizante. totalmente. Eh, pero no solamente nos da las herramientas contextuales, nos da las herramientas analíticas y nos da las herramientas ético-políticas para hacer esos telones de fondo, esas cartografías donde podemos pensar nuestras realidades actuales, ¿no? Entonces, yo insisto, el debate colonial no puede considerarse como una escuela de pensamiento, porque el gran peligro es que la academia, como ya Claro, ahora hay bastante simpatía con el debate, que termine haciendo de esto una escuela que se enseña, pues como se enseñan las escuelas sociológicas, ¿no? claro, La escuela de sí, Frankfurt, claro, ¿no? ser una parte más de la colonialidad, o sea, colonizar desde otro punto de vista, digamos, ¿no? O sea, no tener esa diversidad de voces, sino acotarla que la descolonialidad es esto. O sea, Claro. no caer en esa única, por eso el tema de mirarlo como coordenadas me parece sumamente valioso, porque si no estaríamos otra vez homogeneizando un pensamiento y no es la idea, me parece. Lo mismo que cuando hablamos de interculturalidad o otras corrientes que estamos pensando, si lo cercamos en una sola visión, en una sola idea, otra vez estamos cerrándonos y no es la idea, porque estaríamos oprimiendo de vuelta, ¿no? Con buena voluntad y con una buena intención, estaríamos otra vez cayendo en lo mismo y no es así. Me parece muy Eh, interesante esto de pensarlo como coordenada, ¿no? Claro, y lo otro es que, aquí me estoy adelantando una de las preguntas, Claudia, pero yo creo que ese es el gran problema cuando estamos pensando desde alternativas descoloniales. O sea, el gran problema es que seguimos utilizando los criterios moderno-coloniales y pensamos que sumándole la narrativa de lo descolonial y de la multiplicidad y de la diversidad, ya estamos haciendo otra cosa. Y aquí hay un problema sustantivo, justamente cuando entramos a las reflexiones. Por ejemplo, cuando hablamos de los diálogos interculturales en el sur, Ajá, ¿no? Porque pensamos que esos espacios de diálogo desde el sur no hacen parte de las lógicas fundantes del orden moderno colonial e imperial. Pero yo creo que el problema justamente es que nuestras acciones en esos diálogos sur-sur, en esas apuestas del sur, el tema es que nuestras prácticas, nuestras acciones siguen estando sustentadas en los criterios moderno-coloniales. Eh, por ejemplo, a mí me pasa muy continuamente cuando estamos en espacios feministas e intentamos hacer espacios entre feministas sur-sur, ¿no? Y ujú, entonces nosotras queremos hacer diálogos interculturales, descoloniales, etcétera, pero para hacer esos diálogos recurrimos al criterio de, bueno, pues que todo el mundo tenga el mismo tiempo de participación, que todo el mundo tenga las condiciones para participar, pues de manera más o menos igualitaria, pero no, el que generemos esas condiciones no significa que estemos haciendo diálogos, porque podemos generar esas condiciones procedimentales y seguir generando monólogos claro, descoloniales, ¿no? totalmente, coincido. Sí, Y sí. una de las trampas de la modernidad colonialidad es que justamente una de las cosas que figura y que construye son dualismos que hace que reproduzcamos modelos binarios que están jerarquizados. Generalmente cuando dialogamos y yo te digo, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, o sea, en los diálogos el problema es ese, o sea, como yo digo, yo no estoy de acuerdo con que haya etiquetas en el baño que digan hombre y mujer, ¿no? Y entonces alguien dice, no, es que yo creo que los baños tienen que tener etiquetas hombre, mujer y no binaria. Entonces, cuando yo mantengo mi postura, pareciera que yo estoy atacando la tuya, porque como se construyen lógicas binarias, entonces son lógicas binarias en oposición. Ujú, Ujú. Entonces, inmediatamente yo me siento negada y eso genera ciertas tensiones porque en el fondo seguimos construidas
bajo esquemas mentales subjetivos y además objetivos, donde nos seguimos construyendo bajo esos binarios jerarquizados en oposición. Claro. Entonces, ¿cómo hacer cuando queremos hacer apuestas otras? Bueno, obviamente eso significaría desestructurar los criterios que dan sentido, no solamente a nuestra forma de dialogar, sino que dan sentido a la forma como existimos la vida y el mundo, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de, por ejemplo, en las comunidades. Voy a poner un ejemplo. Hace poco, bueno, no hace tan poco, es un ejemplo que pongo recurrentemente, si vieron algunos videos míos ya lo conocen, pero me parece muy buen ejemplo de cómo se desestructuran los criterios moderno-coloniales. Ujú. Unas compañeras en Oaxaca viven en una, bueno, esto fue después, esto me lo platicaron después de la pandemia, lo habían hecho antes de la pandemia y se desestructuró con el encierro, pero ellas viven en una zona que es una zona vieja donde las construcciones de las casas todavía son estas casas donde la gente tuvo terrenos para construir, pues que para plantar que el jitoma, perdón, la matita de aguacate o Ujú. palta, la matita de naranja, de limón, de mango, en fin, ¿no? O sea, de mandarina. Y entonces estas compañeras decían, es que en este barrio antes nuestras abuelas, cuando cosechaban sus frutos, pues los intercambiaban, ¿no? Con otras mujeres del barrio, con las vecinas, con la comadre, con no sé qué, y eso se empezó a perder con las nuevas generaciones. Entonces, una de ellas decidió que para volver otra vez a hacer estos intercambios, iba a abrir su cochera. El proyecto se llamó Cochera Abierta y iba a abrirlo los domingos. Entonces empezó a convocar a la gente del barrio, a la gente más joven, a la gente para que llevaran, y el principio era intercambiar desde la abundancia. O sea, yo intercambio lo que es abundante. Si tengo muchos limones, llevo muchos limones y Ujú. me llevo solamente lo que necesito para consumir, ¿no? Entonces, bueno, lo abrieron, empezó a funcionar, la gente iba, aprovechaban para socializar y de repente una señora empezó a llegar con su carrito de mandado, como le decimos acá en México, y venga para acá la fruta, y venga para acá la verdura, y venga para acá lo que encontrara, sin que dejara nada y que evidentemente no se lo iba a comer, o sea, no se estaba llevando más de lo que necesitaba. Y eso empezó a generar mucha controversia entre la gente que estaba organizando la propuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues no faltó quien dijo, hay que correrla, ¿no? Ajá. Porque está atacando con su acción nuestro proyecto, ¿no? Y entonces las compañeras que habían iniciado el proyecto, particularmente una de las compañeras, dijo, de ninguna manera, no la podemos correr. Y no la podemos correr porque ella es parte de nuestro sistema. Y como es parte de nuestro sistema, ella está revelando una tensión en nuestro sistema. No la puedes echar. Y entonces, bueno, decidieron, bueno, ¿qué hacemos? Entonces alguien dijo, ay, pues yo conozco un profesor en la Universidad Benemérita de Oaxaca, la UAPJO, y que trabaja economías alternativas. Entonces propongo que nos dé un taller. Entonces les di un taller, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era un sistema de economía alternativa y Claro. alguien dijo, yo conozco a gente que está haciendo agricultura urbana en Oaxaca. Entonces empezó a generar, pero miren lo que generó esa señora que no corrieron, porque si le hubieran corrido, eso no se Claro. hubiera generado, ¿no? Totalmente. Entonces empiezan a generar todo un proceso y entonces lo que deciden es, bueno, no vamos a correr a nadie, pero si quieres venir al intercambio, pues tienes que tomar las sesiones de los cursos que vamos a dar cada domingo. Y eso dinamizó. Bueno, ¿qué pasó con la señora? Se terminó yendo, nadie la corrió, ¿no? Solita se dio cuenta que no era parte del proceso y que no le funcionaba y se fue. Es una pena. Pero lo que yo quiero poner en el centro es que ahí hay una construcción que rompe con el criterio, porque rompe con el criterio de ese otro al que yo tengo que sacar porque no forma parte de lo que yo quiero que suceda. Y Entiendo. ahí lo que opero es el criterio de las compañeras que dijeron, de ninguna manera, no la podemos sacar porque ella nos está revelando una tensión en nuestro sistema y ella nos está enseñando cómo modificar para que este sistema se refuncionalice. No sé si me explico. Sí, sí, totalmente. Y ahí hay un principio de no negación, no es la idea. ¿Por qué? Porque la idea de tú no funcionas, te saco, te mando a la cárcel, que es la lógica punitivista, la idea de no me funciona, me divorcio, no estoy en contra del divorcio, No, no, compañeras, no, no, entendemos, entendemos, sí, sí, sí. pero esta idea siempre
de la anulación o la negación de esa alteridad Claro, que me pone en cuestión, claro, es un principio colonial, porque como yo decía al principio, de este principio, claro, Dussel no lo plantea cuando habla del mito de la modernidad y dice, bueno, pues la violencia, el mito irracional que justifica la violencia genocida es para negar, anular o aniquilar a lo no europeo. ¿Y qué hacemos nosotros? Negar, aniquilar, eliminar a lo que no es como yo. Y claro, lo que estas compañeras hicieron es decir, esa mujer es nosotros, porque es parte de nuestro sistema. Entonces no la puedo negar, claro. ¿sí? Rompe con esa Con lógica. el criterio. Entonces, ¿cuál es el gran problema que intenta, y es el problema que tenemos en la academia? Intentamos incorporar el debate y la crítica descolonial bajo los supuestos y principios de la academia Claro, moderna, colonial. Y no rompemos y no vamos a los criterios, no fracturamos esos criterios. Y bueno, a lo mejor no se trata de fracturarlos, pero por lo menos de reconocerlos y entender que lo que hay que, digamos, desplazar o lo que hay que reformular es el tema de los criterios. Porque justo esto nos revela la condición de asimilación que el capitalismo y el sistema ha tenido siempre. El sistema asimila porque incorpora la forma, pero no desestructura el criterio. totalmente. Por Sí, eso los derechos LGBTQ y más, el tema de la interseccionalidad y todas estas aportes críticos que vienen del ámbito de lo social son asimilados en términos de derechos entendidos como derechos ciudadanos, es decir, derechos individuales, y el yo egoico de la modernidad queda intacto, claro, no se mueve en no absoluto. se mueve. Y Claro, entonces el proceso de asimilar las claro, apuestas críticas es muy fácil porque yo las integro siempre que mi criterio sea inamovible. Aquí, digamos, el reto es cómo empezamos a ver cuáles son los criterios que dan sentido a la práctica escolar, a la práctica académica, a no solamente en términos de epistémicos, que es muy importante, sino en términos de los formatos y las formas que toman en las prácticas puntuales y en las realidades objetivas y subjetivas de esa práctica, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es parte del me debate parece. que está pendiente y que ya se está dando también, o sea, está pendiente en algunos lugares, pero en otros lados se está haciendo un debate muy, muy nutritivo y muy abundante, que bueno, uno de los desafíos que tenemos también es poderlo compartir, ¿no? Sí, tal cual. Y pensar cómo, bueno, cómo romper con estas formas, ¿no? También pasa con otras formas, con la escritura, por ejemplo, quienes quieren escribir de las comunidades, por ejemplo, que a veces estamos trabajando con ellas. Bueno, la academia pone freno a las formas, estas que vos decías, porque está pensando en esa cuestión individual y centrada que tiene y no pensar en la diversidad o en comunidad, más que nada, ¿no? Crecer en comunidad y no de manera individual. Claro, pero Eh, ¿cómo hacemos que eso que llamamos comunidad se convierta en criterio y no solamente en discurso? claro, Porque claro, que ¿qué sea estamos acción. entendiendo por comunidad? Entonces la Claro, academia va a decir, ah, bueno, entonces ahora vamos a sumar a individuos. claro. Entonces ahora vamos a meter como coautora a la compañera del mercado que antes era la informante. Claro, Sí, pero la seguimos metiendo como individua claro, al formato individual de la autoría. claro. Entonces, cuando decimos la apuesta es la comunidad, sí, pero ¿qué estamos entendiendo como comunidad? O sea, ¿a qué nos referimos con sentido de comunidad y cómo se construye como referente de la construcción del conocimiento? Wow, sí, para no seguir ¿Mm? replicando esas lógicas. Wow, qué entronque, nada, qué complejo que es. Bueno, nos queda un par de preguntas más. La que seguía tenía que ver con pensar con las enseñanzas de Quijano, poniendo énfasis en la noción de racismo como motor opresivo. La colonialidad del poder opera principalmente desde factores de poder financieros y económicos. ¿Cómo considera que la academia, las comunidades originarias en particular, las comunidades populares en general y los medios de comunicación comprometidos políticamente podríamos encarar conjuntamente estrategias
de difusión para denunciar las opresiones vinculadas a la colonización intelectual. Un poco, bueno, lo que viniste hablando, de alguna manera lo viniste desarrollando, pero podrías por ahí darnos algunas otras Sí, bueno, ideas o... Quijano es muy interesante porque él nos plantea que a partir del hecho colonial se impuso un patrón de poder cuyos ejes específicos, nos dice Quijano, eran eh, que se construyeron identidades negativas sobre las poblaciones amerindias, ¿no? Entonces, bueno, sobre las poblaciones originarias de estos Realmente. territorios. Se les llamó indios como una identificación negativa, una identidad negativa, o sea, y fueron nuevas identidades históricas que van a prevalecer, Ujú. ¿no? Y Sí, aquí hay un debate de carácter ontológico que ya Fanon lo desarrollaba en términos de cómo se nos constituye como no ser, no ser, ¿no? exacto. O sea, Sí, sí. tienes que dejar de ser lo que eres para poder ser alguien en la vida, ¿no? Para Ujú. poder. Entonces tienes que dejar de ser indio para poder acceder al ser, ¿no? Entonces tienes que dejar de ser, lo paradójico es que tienes que dejar de ser para ser, y Claro, entonces terminamos siendo lo que no somos. Y es exacto. la gran paradoja del mestizaje, por ejemplo, ¿no? Sí. Y otro es que Quijano plantea también otro eje específico de ese patrón de poder que llama colonialidad del poder, la relación jerarquizada y desigual entre las identidades europeas y no europeas, ¿no? Entonces, la identidad Mm, europea, que es algo que también plantea Dussel, como lo expuse hace rato, ¿no? totalmente. Entendida desde un lugar autoadjudicado de superioridad, y las no europeas entendidas como ese lugar de inferioridad, barbarie, incivilidad, etcétera. Pero esto se traduce también en instancias de poder que son económicas, sociales, políticas, culturales, intersubjetivas y etcétera, ¿no? Y un tercer elemento que nos plantea Quijano es que debido a estas jerarquías de las identidades históricas, las instituciones y mecanismos de la dominación societal, nos dice Quijano, que va a tener efectos sobre lo subjetivo y lo político, van a ser diseñadas para preservar esos fundamentos de clasificación social, o sea, esas jerarquías, que están basadas fundamentalmente en un orden racial, ¿no? Este, y eso pues va a tener también efectos sobre la configuración del sistema mundo, o sea, esos criterios no se van a aplicar solo a las poblaciones que fueron colonizadas, sino va a ser criterios que van a reorganizar geopolíticamente el mundo, lo que Dussel, que lo que Quijano en su conversación con Wallerstein llamaría sistema mundo moderno colonial capitalista, ¿no? Y en ese sentido, o sea, cuando hablamos de colonialidad del poder, estamos hablando de estos patrones de dominación que yo les llamo criterios, ¿no? Bueno, no solo son patrones, sino que dentro de esos patrones hay criterios, ¿no? Pero bueno, Quijano habla de los patrones de dominación que van a estructurar no solamente la dinámica societal, sino la dinámica económica, política y cultural, ¿no? Ahora, esos patrones que tienen efectos sobre lo económico, lo político y lo social tienen criterios, que yo lo que digo justamente es cómo transformamos esos criterios. Y uno de los criterios sustantivos va a ser el criterio del yo egoico occidental. O sea, la idea de la individualidad y el sentido de individuación, que Ujú. además en la expresión de los feminismos la idea de la autonomía. Es que Claro, las mujeres queremos ser autónomas. sí, Yo cada vez me peleo más con el concepto de autonomía en el sentido de que nadie es autónomo o autónoma o autónome. sí. Todos, todas, todes estamos interconectados. Lo que yo digo está teniendo efecto en quienes me escuchan y yo me tengo que hacer responsable también de eso. Ahí yo creo que, por ejemplo, con los teóricos, los filósofos de origen judío hay elementos muy interesantes, por ejemplo, Levinas, Ujú. que frente al giro ético, perdón, frente al giro ontológico de Heidegger, plantea el giro ético. Y el principio que plantea es frente a ese yo egoico que se siente separado Dilo. del resto de Sí. las personas del mundo y que por tanto se asume como el centro frente a una exterioridad, Ujú. ¿m? Que puede ser objetivable. Levinas dice la responsabilidad radical con el otro, otra.
Ujú. ¿no? Es decir, yo no estoy separado, separada, separade de mi comunidad. Yo no estoy Sujeto, separado, sujeto. separada de... ¿Cómo? Sujeto, sujeto, digo, ¿no? Exacto. Entonces, a eso voy. El método científico, bajo este principio del yo egoico, Ujú, establece una idea de un sujeto, que es el sujeto investigador, frente a un ello, que es una exterioridad que es objetiva, ujú, ujú. y objetivable, que es el Total. ello. Hay un yo y hay un ello, sujeto, objeto de investigación. Lo dijiste claramente. O sea, ¿cómo se traduce ese criterio en el ámbito epistémico? La idea del sujeto, objeto de investigación. Entonces, si no es la idea del objeto, sujeto de investigación, ¿cuál es la otra apuesta? ¿No? Bueno, sujeto, sujeto de investigación. Ahí, de todas maneras, seguimos construyendo el binomio. Claro, sí, Entonces ya no es un yo-ello, es un yo frente a un no yo o frente a un otro yo, el yo-yo, pero sigue siendo yo, ¿ves? claro, Ahora, en los mundos amerindios, por ejemplo, no hay un yo-yo, hay un nosotros. claro, Eso sí es radical, claro. porque eso sí está rompiendo con esta dicotomía, está rompiendo el criterio moderno. Y justamente el yo-yo es la trampa en la que caemos. Porque entonces, bueno, si el yo-ello no es lo que queremos, entonces el yo-yo, sí, pero el yo-yo nos trasciende el dualismo cartesiano, Claro, ¿no? Entonces, totalmente. ¿qué significa el nosotros? Bueno, no tenemos que inventarlo. Son prácticas que han existido de manera ancestral en nuestros territorios. Tenemos que acercarnos a ser nosotras, no las que vamos a ir a conocer, que diga, no las que vamos a construir el conocimiento, sino las que vamos a conocer realmente este tipo de prácticas bajo otros criterios. Claro, totalmente. Para no seguir replicando estos patrones coloniales o estos patrones que seguimos heredando, ¿no? Totalmente. Pero lo primero es que hay que identificar los criterios, porque si no los identifico, aunque yo piense que estoy haciendo, y puede ser que esté haciendo pensamiento crítico, pero estoy haciendo pensamiento crítico moderno colonial. Claro. Wow. Ujú. Por eso el pensamiento descolonial no es solamente crítico, es descolonial. Claro, tienes razón. Sí, sí, claro. Me voy a ir muy pensando de aquí, de esta entrevista. Bueno, y teníamos una última pregunta que dice, ¿cómo considera que podríamos recuperar saberes ancestrales y realizar traducciones interculturales para mejorar la vida humana y natural de los múltiples territorios de nuestra América? Yo aquí me voy a ver súper rancia, Claudia, porque yo no le tengo ninguna confianza a esto de las traducciones interculturales, Sí, porque, pero, pero no por una cuestión eh, no porque esté en contra de la posibilidad de los diálogos, y para que haya diálogos, pues hay tenemos que encontrar formas de comunicación que realmente, atraviesan por lo que llamamos traducción. Pero estoy muy en desacuerdo de hablar de traducciones interculturales, porque otra vez volvemos a claro, situarnos bajo el criterio de quién traduce y bajo qué criterios traduces. claro, O sea, ¿cuál estaríamos es el otra vez referente de la volviendo. traducción? Claro, estaríamos Exacto. volviendo otra vez Entonces, a una mirada, nada, desde mi posicionamiento y no habría un verdadero ida y vuelta, digamos, escuchando a ese otro, otra que tiene para comunicarnos, siempre desde mi mirada. claro, Eh, porque ¿a quién le traduces y desde qué referente claro, traduces? Esa es la traducción. claro, que- Ahora, sí, es diferente del diálogo, claro, ¿no? Entonces, hablamos de diálogos interculturales y ahí qué significa eso o estamos hablando de traducción. Porque si traduzco, lo que estoy diciendo es lo que tú dices lo tengo que transferir en términos de los criterios de quien es mi escucha, por ejemplo, ¿no? claro, Pero no te estoy necesariamente compartiendo mi propio criterio. Estoy traduciéndolo a tu criterio. claro, Ujú. Esa tal es la cual, traducción. Ujú. claro, Entonces, claro, es un tema complicado, pero yo quiero poner un ejemplo que sí, me parece súper interesante porque yo no soy lingüista ni me interesa el giro lingüístico, o sea, no por mala onda, sino no me interesa porque soy muy poco experta en eso y siento que hay gente que lo puede explicar mejor y que no soy la más apta para explicarlo. Pero para mí, por ejemplo, el lenguaje es una forma de objetivar los horizontes de sentido.
O Ujú. sea, el lenguaje no solo es el lenguaje, pero no solo el lenguaje, la forma como como, cómo me visto, cómo interactúo. O sea, todo eso revela criterios de sentido, horizontes de sentido. Ujú. Por eso yo estoy convencida de que la revolución no es una revolución que tenga que ver solo con el poder, sino la revolución, en realidad, la apuesta sería transformar el sentido común. O sea, que sea sentido común que no pueden masacrar a la gente en Palestina. Totalmente, El colonialismo que se está aplicando contra Palestina es inaceptable como lo fue las lógicas de violencia misógina genocida que utilizaron contra nuestros pueblos hace 500 años. Pero debe de ser de sentido común. Ujú. O to- sea, es cómo transformamos los horizontes de sentido, esa es la apuesta. No solo totalmente. cómo transformamos el poder o cómo tomamos el poder, ¿no? Pero bueno, un ejemplo puntual con respecto al lenguaje, yo siempre pongo el ejemplo del lenguaje tojolabal, que yo no sé hablarlo, pero siguiendo algunas reflexiones de Carlos Lenkerdorf, que vivió con los tojolabales muchos años, aunque él era de origen alemán y era un lingüista, él, por ejemplo, plantea justo cómo o sea, el tema de las traducciones es muy complejo porque el tojolabal en su estructura gramatical no hay verbo ni predicado. Ah, O sea, no hay sujeto, verbo y predicado. Es una lengua intersubjetiva porque tiene dos sujetos. mira, ¿Mm? Entonces, claro, en el español hay, o sea, la gramática española es súper interesante porque desde mi punto de vista tiene toda la estructura colonial, aunque es previa al claro, colonialismo, claro, pero tiene un sujeto que es el centro de la acción, tiene un verbo que es la acción y tiene una exterioridad que es el predicado, que es el objeto de la acción. Entonces, cuando uno dice la campesina labra la tierra es asumida como objeto de la acción del sujeto. claro, En cambio, en el tojolabal, la traducción tendría que ser la campesina labra la tierra y la tierra se permite ser labrada por la campesina. claro. Se Ujú. transforma en sujeto de, claro, Hay dos sujetos. claro, Claro, si para mí la Tierra es un sujeto con el que estoy en interacción, porque no soy autónoma, entonces yo le voy a pedir permiso a la Tierra cuando la cultive, la mm, siembre. Y no, eso que en la antropología llaman rituales, en realidad no son rituales, son formas objetivadas de los claro, horizontes de sentido. claro, un poco, Por eso lo que tendríamos que estar discutiendo son horizontes de sentido. claro, O totalmente, sea, como en un horizonte de sentido donde no hay predicado, objeto, exterioridad objetivada, sino que hay otro sujeto con el que yo estoy en permanente interconexión, mm, uh-huh, cómo ese criterio se convierte en criterio epistémico. claro, claro, sin volverlo objeto como lo hacemos habitualmente, ¿no? Imposible hacerlo. En esa lógica, en ese horizonte de sentido es imposible. Claro, Tú no tienes objeto de investigación, es más, no tendrías que hacer protocolo. claro, ¿Qué tendrías que hacer? ¿Cómo se construye el conocimiento? Ahí la experiencia empieza a tener cabida. claro, es otra, Y, sí, sí, y sí, eso se traduce en términos también políticos. O sea, porque hay un tema que no quise trabajar en esta entrevista porque ya estamos a punto de cerrarla, ya se va a sí, cumplir el tiempo, sí, sí, estamos a 2 minutos, pero no quise trabajarlo mucho, pero una de las cosas que opera, o más bien, uno de los mecanismos de dominación que opera en la lógica colonial es el acto de ontologización. ujú, Kano lo plantea en términos de identidades negativas. Fanon lo plantea más en el acto del no ser, o sea, sí lo plantea más en términos ontológicos, ¿no? ujú, Y Nelson Maldonado lo desarrolla ya cuando habla de colonialidad del ser, ¿no? Pero hay un acto que es ese otro, esa alteridad negada al constituirla en no ser, ¿no? O mm, sea, como no eres occidental, entonces no eres desarrollado, pero es un problema ontológico, no eres. claro, Ujú. totalmente, Entonces, hay un acto, uno de los mecanismos de dominación clave en las lógicas coloniales es la ontologización. Y, por ejemplo, en términos políticos, cuando hablamos de identidad, estamos hablando y reproduciendo esa lógica ontologizante. Yo soy gay, yo soy lesbiana, yo soy no binaria, yo soy mujer, yo soy adicta.
claro. ¿Mm? La necesidad Y es de... un acto de esencialidad fija, porque soy. Nunca decimos, yo vivo una experiencia de adicción. Ujú. Total. O sea, yo tengo una experiencia en este momento, porque además también lo platicábamos hace unos minutos cuando platicábamos el tema de cómo hay que estudiar para ser alguien en la vida. Y yo te decía, Ujú. bueno, no basta ser alguien por el solo hecho de haber nacido, ¿no? Ese es el acto ontologizante también. Claro, Tienes que, y cuando nos presentamos, yo soy licenciada, sí. yo soy doctora, yo soy abogada, Claro, ¿sí? Y es el acto de objetivación del ser, claro. porque entonces a mí lo que me define es que soy licenciada. Ujú. Sí, Pero yo no soy solo licenciada. Y claro, entonces la realidad desborda cualquier identificación esencializante. Y entonces ahí, ¿cómo sería partir de la experiencia y de la existencia? ¿Cómo me existo? Yo vengo a este mundo o estoy en este mundo para vivir la experiencia de ser un ente viviente. claro. Desde la experiencia y no tan marcada desde el ser, ¿no? De esto tener que tener etiquetas o portar, nada. eh, Pero eso significaría desmontar las lógicas de jerarquización. bueno, Si yo asumo que vengo, que estoy en este mundo a vivir la experiencia del vivir, de la existencia, vengo a existir. Entonces, ya no importa si mi existencia en este momento me hace hacer, no sé, practicar la albañilería o la docencia, ¿ves? Porque es parte ujú, de mi existencia, de mi experiencia que genera existencia. Y entonces las jerarquías en esa lógica se rompen. claro. ¿Me explico? Sí, totalmente. Entonces necesitamos hacer adecuaciones al sistema manteniendo el criterio de la jerarquía. Y eso es lo que hacemos constantemente. Totalmente. Wow. Entonces, los desafíos no son menores porque implican empezar a construir, o sea, empezar a construir desde otros horizontes de sentido Claro, con otras miradas, de otras maneras, sí, que es y lo desde otros de otros criterios. criterios, totalmente, que es lo difícil, ¿no? Bueno, Karina, te agradecemos un montón que te hayas prestado a esta entrevista y nada, felices de tenerte y de aprender de todo lo que nos dejas en esta entrevista. Realmente vamos a hacer, nada, la vamos a tener en cuenta todo el tiempo para poder pensarnos y repensar nuestras prácticas. En mi caso, yo soy docente, también, digamos, nada, rever todo el tiempo, a ver cómo podemos ir desarmando poco a poco esta colonialidad que nos atraviesa y que está en nuestro ADN, yo digo siempre en nuestro ADN cultural y que por eso nos cuesta tanto darnos cuenta de ella, ¿no? Así que bueno, te agradezco en nombre del observatorio también, de Educación Intercultural y Descolonial y de la Universidad de Quilmes, por supuesto. Pues muchas gracias por la invitación. Seguimos en estos espacios y seguramente nos estaremos viendo.